La presencia de Dios, todos inclinen su rostro, desde aquí arriba también, todos inclinen su rostro. Vamos a orar en reverencia a Dios, aleluya, exponer su palabra, bendito sea el nombre de Dios y darle gracias a Él, aleluya. Te adoramos, te bendecimos, eterno Dios. Te damos las gracias, Señor amado, aleluya, porque tú nos has permitido, Señor, poder llegar hasta este momento, Padre amado, aleluya, a este lugar. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor bendito, aleluya, porque en tu voluntad estaba, Señor amado, de que estuviésemos presentes, Señor amado, este día, Señor. En esta hora te damos gracias, Señor amado, por todas tus bondades, tus maravillas. Gracias por lo bueno, por lo malo. Gracias por la lucha, las pruebas, las dificultades. Gracias por las bendiciones. Gracias por tu presencia. Gracias por tu cobertura, Señor. Gracias, Señor amado, por tu mover, Señor amado, en nuestras vidas. Sigue glorificando en medio de nuestro ser, Señor amado, aleluya. En esta hora te pedimos, Señor amado, que pases ese carbón encendido por nuestros labios, Señor. Que tu palabra, Señor amado, sea predicada en esta hora. Que sea palabra de Dios y no de hombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Porque tu pueblo, Señor amado, es lo que necesita, Señor, escuchar palabra tuya, Padre. Palabra que venga, Señor amado, de los cielos, Padre amado, aleluya. Esa palabra que cambia, Señor amado, que transforma, que edifica, Padre. En el nombre de Jesús reprendemos toda posición del enemigo, Señor. Toda manifestación, Señor amado, del enemigo en esta hora, Señor amado, sea reprendida en el nombre de Jesús. Pedimos solamente la manifestación de tu Espíritu Santo, Padre amado, aleluya. No pedimos que bendigas tu palabra, porque tu palabra es bendita, Padre amado. Pedimos que bendigas a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra. Santifícanos y purifícanos, Señor amado, con esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor bendito, aleluya. Gracias, Señor, por estar acá. Gracias, Señor bendito, aleluya. Te adoramos, te exaltamos, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bendito sea su nombre, aleluya. Santo y poderoso Dios, aleluya. ¿Cuántos lo pueden sentir en esta hora? ¿Cuántos creen que Dios está acá? Aleluya. Puedes sentirlo, aleluya. Allá a tu lado, tocando tu corazón, diciéndote: aquí estoy yo. Aleluya. Porque si alguien se hace presente, aleluya, en un servicio para su honra y su gloria, ese es Dios. Aleluya. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor. Bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en esta tarde, en este lugar. I want to thank God for allowing us to be here today. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. We want to welcome everyone. Dios bendiga a las visitas que nos acompañan We en want to esta welcome the tarde. visitors today. Damos la gloria a Dios, aleluya, por ellos, aleluya, por nuestros hermanos que nos visitan. Sean bienvenidos, aleluya, a la casa del Señor, aleluya. Dios es el nombre de Dios. Dios bendiga también a los otros hermanos que nos acompañan en esta tarde. Sean bienvenidos, aleluya, a la casa del Señor. Dios bendiga a los familiares de mi hermano Luis también, aleluya, que nos acompañan. La honra y la gloria es para nuestro Dios, aleluya. Y le damos la bienvenida a cada uno de ellos. Así, aleluya, si hay otro invitado por ahí, aleluya, sea bienvenido, aleluya. Dios también bendiga, aleluya, al varón que está ahí con mi hermana, aleluya. También bendito sea el nombre de Dios. Tenemos mucha visita el día de hoy, gracias damos a Dios por ello, aleluya. Así con ese gozo que lo caracteriza a usted, hermano, aleluya, vaya conmigo a la palabra de Dios, agarre su Biblia y ábrala en el libro más poderoso de la Biblia. The most powerful book of the Bible. En el libro donde vemos un mover del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Where the Holy Spirit moves freely. ¿Qué libro es? What book is it? Porque Dios es un Dios de hechos, no de palabras. Hoy vemos muchos cristianos de palabra, pero Dios no quiere cristianos de palabra, Dios quiere cristianos de hechos. God wants us to be people of action. ¿Cuántos de esos hay acá? ¿Cuántos de esos hay acá? ¿Cuántos vinieron hoy? Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. No de esos que se ofenden, ¿verdad? Porque les dicen, le hacen una mala cara o no los saludan, o porque no, de esos no, aleluya. Los que están parados sobre la roca, los que no los mueve ningún viento, ningún desprecio, aleluya, ninguna mala cara. Los que ya han madurado en el Señor y los que están bien fundados en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Glory to God. Vamos a dar un poco de gasolina aquí al traductor, aleluya, porque se me está quedando. Bendito sea el nombre de Dios. Hechos capítulo 16. Acts 16. Amén, aleluya. Aleluya. Verso 11. Verse 11. Hechos 16, 11.
Leo su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿qué es lo que hacía esta mujer? Y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Diga usted, tenía un demonio, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no a la muchacha. Porque hoy a veces oramos, hermano, aleluya, y vamos contra la persona, no contra el que está usando la persona. Pero Pablo, aleluya, fue claramente y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. ¿Y qué es lo que hizo el demonio? ¿Cómo fue la palabra que soltó Pablo acá? Te mando en el nombre de Jesucristo. Ese nombre que es poder y es autoridad, y ante el cual los demonios tiemblan, aleluya, y aún el mismo diablo, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Después de fuerte gloria a Dios, tome asiento, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. El diablo diciendo la verdad. The enemy telling the truth. Vemos en este pasaje, hermano, aleluya, We see in this passage a un demonio a demon poseyendo a una persona. possess a woman. Los demonios no pueden hablar, media vez no poseen a alguien. The demons cannot speak until they. Usted no puede oír a un demonio You can hear some en su estado espiritual, natural, in a state of spiritual. You can't. pero sí lo puede ver, oír a través de una persona, Through somebody. cuando posee a una persona. When it possesses Pero somebody. ¿por qué los demonios pueden poseer a alguien? But why can they do that? Cuando se abren puertas Whenever you open those y la spiritual persona le da doors permiso. and the people give it De permission. ahí para allá, los demonios no tienen autoridad para poseer a nadie. The demons don't have Es permission. la persona la que le da permiso. It's the person who Es gives la permission. persona la que abre las puertas. The person opens those doors. Porque aún mismos cristianos Because even in Christians, hoy en día han sido poseídos por los mismos demonios. they can be possessed by the Porque se han same demons. dedicado a abrir puertas Because we've opened que no spiritual tenían doors que abrir. that we didn't need to open. Por eso usted y yo That's why you and I, tenemos que estar we despiertos have to be awake. y saber a dónde estamos Know parados. where we're standing. Y saber y conocer And knowing al Dios que servimos. the true God that we Que serve. es no poderoso, He's not just powerful. es el todopoderoso. Oh, ¿Cómo se dice en inglés? Almighty. Ese es el Dios que usted y yo servimos. that's the God me and you serve. Y ese Dios, And that yo estoy God, orgulloso de servirle. and I'm proud of you following Por God. eso me gusta predicar su That's why I palabra. love Me preaching. deleito predicando su palabra. Porque si alguien de alguien se goza uno de hablar, es nada más I enjoy speaking about y nada God. menos And the one person que ese Cristo glorioso is que Jesus. salva, He saves, liberta, aleluya, frees, y es verdadero. and He's true. Pero vemos al diablo, hermano, But we see the devil usando la verdad, using the truth pero para matar, destruir y engañar. to kill
and to lie. ¿Cómo alguien que odia la verdad, How can someone speak the truth que no acepta la verdad that doesn't accept the truth y no le gusta la verdad, and doesn't like the truth? puede usar la verdad, How can he use the truth? pero no para bienestar de nadie, But he can't. sino que para destruir, But only to use it to para destroy, engañar to lie, y para confundir? and to confuse you. Aquí vemos el ejemplo And we see the a example un right here. demonio Demon hablando la verdad. speaking the truth. Vemos a Pablo y a Silas, hermano, We saw Paul, Silas, en estas regiones de Macedonia, in the region here. porque ellos se encontraban en el Asia Menor They were in this area, y Pablo quería predicar en aquellos lugares, and Paul wanted to preach in these pero areas. el Espíritu Santo se los impidió. But the Holy Spirit said no. Entonces dijo Pablo, pues no es aquí en Asia, Word. vámonos para Bitinia. Let's go. Pero el Espíritu Santo le dijo, tampoco es a Bitinia. But the Holy Spirit said no. Y el siervo de Dios But the men of God, debe saber, hermano, we have to know escuchar la voz de Dios, how to listen and hear pero the word. también debe saber obedecerla. And we have to be able to know Porque muchos how están to escuchando la voz de Dios, obey it. pero no Most están people are obedeciendo listening to God, but we're not al Dios obeying Todopoderoso. to our all power. Una cosa es escuchar la voz de Dios One thing is hearing. y otra cosa es obedecerla. Another thing is, Y Pablo aquí estaba haciendo las dos cosas. and these men Había escuchado la voz de Dios heard y obedeció. and he obeyed. Y dijo, bueno, no es en Asia ni tampoco en Bitinia. He said, it's not an Entonces me quedo quieto que él me dirija para dónde es. He said, I'm staying here until he tells me. Y esa misma noche, And in that same cuando night, usted es obediente whenever you're y obedient, espera la respuesta de Dios, la respuesta de Dios va a venir. God will answer. Dios va a hablar. God will answer. Dios se va a manifestar. He's going to manifest Esa himself. misma noche, That same night, en una visión, in one vision, Dios le muestra a Pablo, he spoke to Paul, a un joven to a young man. macedonio, diciéndole, ven y ayúdanos. And he said, come and help us. Ven y ayúdanos. Come and help us. Había una necesidad en aquella región. There was a big necessity. Y Pablo entendió y dijo, bueno, con razón. El Espíritu Santo no quiere que prediquemos en Asia, And he said, it's true. The Holy Spirit doesn't want us to go ni there. tampoco que vayamos a Bitinia, Or porque hay una gran necesidad en Zion Spring because there's a big de que se necessity. les predique la palabra. It's the word of God is being Hay preached. una gran necesidad There's a great necessity en estas regiones in that region. que se les predique la palabra, And we preach the word of God. porque hay mucho predicador, A lot of preachers, pero poca palabra de Dios. but very few, very Hay little. muchas iglesias, A lot of churches, pero Dios no está hablando. but God doesn't speak. Y usted y yo So you and I, necesitamos we need oír la voz de Dios. to listen to the voice of God. Esa palabra That word que viene directamente de la boca de that Dios, comes directly from the mouth of que God, nos cambia, that changes que us, nos transforma, transforms que nos us, purifica y purifies que nos us, santifica. and it Es sanctifies us. necesario predicarla. And it's necessary to preach that word. Porque ¿sabe por qué? You wanna know why? Porque Dios para todo Because God tiene un propósito. has a plan for everything. Dios no lo va a mandar a usted a un lugar solo por mandarlo. God doesn't send you somewhere just to send Dios you. no lo va a mandar a usted a un lugar solamente porque quiere llevarlo a aquel lugar. He's not going to send you over there just so you spend time there. Para que lo conozcan, cómo predica, cómo habla, cómo se mueve y qué es lo que usted dice. So you can do all of preaching and do all of these praying and all this stuff. Dios Not para just todo but tiene He un has propósito. a purpose for everything. Y los propósitos de Dios And the purpose of se God tienen que cumplir. has to be complete. Le guste al diablo o no le Whether guste. the devil likes it or not. Tenga que pasar por encima del diablo. Porque a veces el diablo no se quiere hacer un lado. And sometimes we have to push the devil to the side because he doesn't want to Porque do el diablo it. siempre quiere andar estorbando la obra de Dios. He always wants to be bothering. Queriendo detener a los siervos de Dios. He wants to bother. Queriendo pagar la iglesia. He wants to bother the churches. Y quiere que le diga una cosa. Let me tell you one thing. Al diablo le gusta visitar las iglesias. And the devil likes to visit the churches. Pero no porque quiera escuchar la palabra de Not to Dios. listen to the word of God. No porque quiera salir edificado. Not because he wants to No lead porque quiera sentir you. la presencia de Dios. Él odia la presencia de He Dios. hates the feeling of God, God's presence. Él solamente quiere hacerse presente en las He just iglesias. wants to be present Para matar. to Para kill, robar. to Y para steal, destruir. and to Y destroy, para engañar, aleluya. and to A los que allá adentro están. people who Por are. eso es necesario que la iglesia That's why it's necessary for the esté church llena del Espíritu Santo de to be Dios. filled with the Holy Y Spirit, que sepa discernir. have the discernment, Y sepa sentir, aleluya. and know how to feel Cuál verdaderamente es la presencia de Dios. when it's really Y God cuando es Dios que Dios está moviendo. and when it's not God. Porque hoy a todo le decimos que es Dios. Because we say everything Hoy is a todo God. le decimos amén. Because we say Hoy everything tenemos al diablo predicando en los we altares. can have the devil Y el preaching. pueblo aplaudiendo, aleluya. Y levantando la mano. Y aceptando
aceptando todo lo que el diablo está diciendo en los and altares. accepting everything that the devil's doing. No todo lo que está en los altares es de Dios. Not everything that's on the altar is of Porque la God. iglesia hoy en día carece del conocimiento y el discernimiento del Espíritu. The church lacks discernment. ¿Por qué usan una Biblia? ¿Por qué hablan bonito? Predican bonito. Because he's opened the Bible, they preach free. Pero el diablo también a veces dice la verdad, But the devil knows the Bible too. pero para engañar. But he uses it to lie. Desde el principio lo ha hecho así. Since the beginning, he has done this. Ha usado la misma palabra de Dios He uses the word of God para engañar to lie y para robar. and to steal. Nos vamos al principio. If we go to the beginning, Allá con Adán y Eva. over there with Adam El diablo and Eve, llegó a la primera pareja he came con el propósito, with a purpose. no de confirmar la palabra que Dios les había dado, Not to confirm what sino God has con el spoken, propósito de arrebatarles lo que Dios había depositado en ellos. to steal what God has given them. Porque el diablo, Because the devil, si alguien odia con toda vehemencia y con todas sus fuerzas, es al ser humano. he hates humans with all of his might. Él nos odia a muerte. He hates us. He wants us to Si die. estuviera en su poder hacerlo, If it was in his power to do lo it, haría. ¿Qué, pastor? He would. Matarnos. he would kill us. Pero no es cuando Él quiera ni cuando Él pueda. But it's not what he Es wants. si el Dios de los cielos lo ha It's permitido. what God wants. Por eso el diablo no lo puede tocar. That's why the devil can't touch you. Por eso el diablo no lo puede matar a That's why usted. the devil can't kill Porque us. tenemos un Dios. Because we have a Y God. Él nos guarda y nos protege. And he protects us. Y cuando el diablo ve And whenever the devil esa sees protección divina, protection, tiene que he detenerse. has to stop. Porque sabe que no puede tocarnos. Because he knows he can't touch us. Pero cuando estamos descuidados, But whenever we're el away from diablo him, es astuto the devil's smart. y va a llegar con esa astucia. He's going to come. Cuando ve a cristianos descuidados, When he sees Christians that are not haciendo lo que no doing tienen que God's will, hacer, doing things we're not supposed to estando do, donde no tienen que estar, being where we don't need to be, viendo lo que no tienen que ver, watching where we don't need to watch, porque el cristiano tiene que estar buscando de Dios, because the el Christians are cristiano being tiene que estar God, adorando a Dios, they need to be worshiping God, el cristiano tiene que estar en la iglesia, they need to be aleluya, in church, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. worshiping and praising God. El cristiano tiene que estar en plena búsqueda de Dios. We have to be in God's presence. Hoy más que nunca no nos podemos descuidar, We cannot be careless with it, porque el diablo cuando un león rugiente because the devil's like a roaring alrededor, lion, surrounding buscando a quien devorar, who to devour, a quien destruir, aleluya. who to destroy. A él no le importa quién tú He eres, doesn't care who you are, cuántos años tengas en la or iglesia, how many years you're in qué cargo church, tú tengas en la what iglesia. title you have in A él no this le church. importa si tú diezmas o no He diezmas. doesn't care if you A él no le importa si tú ofrendas o no ofrendas, aleluya. offer Él anda buscando, hermano, aleluya, viendo cómo te destruye. how to destroy you. Y si el ministro se descuida, And if the ministry is con más doesn't ganas, care, el he's diablo va a coming llegar para destruir, to aleluya. destroy. Jesús fue bien claro en San Juan 10:10, And Jesus said this in John 10:10. que el ladrón no vino sino para matar, He didn't come over here to kill, matar no, to y kill, destruir. destroy, and lie. Pero Jesús dijo, pero yo he venido But Jesus says, I have para que come tengan vida, so you can live your que life. la tengan en abundancia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban su nombre, Dios? Amen. You worship His ¿Cuántos name. bendicen su nombre? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y el pueblo que alaba. Y el pueblo que alaba. You worship. Y el que siente su presencia puede levantar la mano, aleluya. Y darle gloria a Dios. Hallelujah. Poderoso Dios. Our God is powerful. Dios conoce los corazones. He knows our hearts. Dios conoce quién tú eres. He knows who you are. El diablo también te conoce. But the devil also knows you. Y sabe qué es lo que tú portas. And he knows what you carry. Y sabe cuando tú eres sincero. And he knows when you're being honest. Y sabe cuando en ti verdaderamente está la presencia de Dios. And he knows that the presence of God is really in you. Y sabe cuando somos hipócritas delante de And then Dios. he knows when we're also Y sabe cuando todo lo que hay en nosotros es pura mentira. He knows when we're lying to ourselves. El diablo no le teme a una iglesia llena. The devil doesn't care about full church. El diablo no le teme a una gran banda que toque bonito y cante bonito. We can have people singing beautifully up here. He doesn't care. El diablo no le teme a eso. He's not afraid of that. El diablo no le teme a un pastor que use un mensaje y una buena corbata.
He's not afraid of a pastor who uses a good tie. El diablo no le teme, aleluya, a un predicador, aleluya, He doesn't fear a preacher que grite, que predique bonito. who yells and preaches. El diablo le teme a un hombre He y a fears una a mujer man and a que woman. se mantenga en una búsqueda constante. Que se mantenga en una oración, que se mantenga en un día buscando su presencia. Dios quiere cristianos legítimos hoy en día, God wants Christians that are real Christians. para que el diablo no se avergüence en aquel día. So the devil doesn't Por eso el embarrass diablo us. That's why the devil anda avergonzando a muchos cristianos, aleluya, hoy is en día, embarrassing plenty que of entre Christians. comillas son cristianos, pero el diablo sabe que no portan nada de Dios cuando alabas su nombre. El diablo sabe que tú eres. The devil knows who you are. Y si quieres que el diablo te respete, If you want the devil to respeta tú primero a Dios, respect God first. obedeciendo su palabra Obey His word. y haciendo su voluntad. Doing His will. Pablo cumplió con la voluntad de Dios Paul did what y he dijo, vamos wanted. a Macedonia. And he said, we're not going to go. Hay una gran necesidad. We're going to go over to Hay Macedonia. alguien que está clamando. There's someone out there is crying out. Pablo no sabía directamente, exactamente, Paul didn't know exactly all the details, qué es lo que iba a ver en aquel lugar. but it was going to see in that Pero place. él sí sabía But he knew que algo Dios iba a hacer. that God was going to do Que Dios something. se iba a mover de una manera poderosa. God was going to move in a special way. Y Pablo iba siempre Paul, con aquella expectativa he came went over there with that que el expectation propósito de Dios se cumpliera. that God's purpose will be fulfilled. ¿Cuántos vinieron con esa expectativa? How many came with that expectation El propósito de Dios se cumple en su vida. that God is going to do something today? Bendito sea el nombre de Dios. Only be His name. Tengamos cuidado, hermano, hoy en día. Let's be careful, brothers and sisters. El diablo está usando la verdad. The devil is using the El truth. diablo está usando la palabra. He's using the Word of El God. diablo está usando la Biblia He's using the Bible para engañar to lie y para torcer. and to Por twist. eso Jesús dijo claramente That's what Jesus said que clearly. tuviéramos, hermano, cuidado en estos tiempos, That we have to be careful porque se levantarían falsos maestros, because false teachers, falsos profetas, false prophets, y engañarían a muchos. and they were trick men. Y si fuese posible, And if it was a possible, uno nos escogimos. or one of the chosen, Si nosotros no estamos bien fundamentados en la palabra, if we don't have a solid foundation in this book, corremos el peligro. we are in El danger, diablo nos engaña and the devil can con trick la us palabra. with the Word. Bendito sea el nombre de Dios. Holy is He. Por eso usted y yo tenemos que tener aleluya de discernimiento de espíritu. That's why we have to have discernment. Es muy necesario que la iglesia lo porte. That's why it's important for Así you. usted va a poder discernir, aleluya. That way you'll be able to. Cuando es Dios que está hablando, If God is, cuando es Dios que se está moviendo if it's He, y cuando no es Dios que se está moviendo. and if it's not Him, move Bendito sea el nombre de Dios. it. Holy is His name. Porque el diablo Because the devil se mueve moves y avanza and he advances y gana terreno and he gains territory y hace lo que quiere and he does whatever he wants to do hasta donde usted y yo le permitamos. until you and I decide that's enough. Si usted se mantiene callado, If you remain there silent, si usted se mantiene con la boca cerrada, if you stay there and don't say a word, usted va a ir retrocediendo you're going to come back y el diablo va a ir avanzando. and the devil's going to move forward into your life. Pablo llegó a aquel lugar, Paul went to this place. zarpando de Troas, llegó a Samocracia He got to this area. y luego a Neápolis, y de ahí viajó directamente a Filipos, He went to the place a donde estaba el propósito de Dios. where the purpose of God was needed. A veces tú tienes que pasar por muchos lugares Sometimes you're going to have to travel through a y lot Dios of te va a decir, no es aquí, and God is going to tell you it's not here. avanza, Move forward. no te detengas, Don't stop. continúa, Continue. no es aquí, It's not here. aquí no está, It's not here. The purpose es is más adelante. it's further ahead. Y Él te va a dirigir And He's going to guide en lugar donde tú te tienes que posar, you in places where you en have, lugar donde tú te tienes que detener, wherever you have to al stop, lugar que tú tienes que llegar. the place you have to get to. Ya nos había preparado una casa para sus siervos. They already Es prepared que us Dios for lo prepara the todo, tú tienes cuidado de todo, hermano, aleluya. God can take care of everything. Es que Dios es perfecto en Because todo. God is perfect. And Él no everything te He va a does. dejar en la calle. You're not going to Aquellos live in the street. hombres vivían por fe, These men, caminaban por fe, they walk by pero faith. Dios se encargaba de mantenerlos. Dios se encargaba de God alimentarlos. was in charge, and Y Dios se encargaba de darles techo. He gave them the roof. Ellos salían de un lugar a otro They would go from one place to sin another. saber a dónde ir. No, No sabían a dónde iban a llegar. they didn't know where they were. Pero ya Dios se les preparaba el lugar. But God already prepared a place. Y allá estaba, aleluya, una mujer And there was a woman here llamada Lidia named Lydia que estaba alabando a Dios. who was worshiping Si God. alguien If someone Dios va a usar
It's going to be Y si alguien, Dios se va a mover, es en aquellos que adoran, es en aquellos que alaban a Dios. Son aquellos que están ahí callados, son aquellos que están viendo cómo el hermano alaba, viendo cómo el hermano dice gloria a Dios. It's not going to be the spectators that God uses. It's going to be those who worship. ¿Cómo espera un mover de Dios en su vida con esa cara, hermanos? Solo el Espíritu Santo lo ve y sale corriendo. How can we have God's Spirit in us if we're not worshiping, praising? El corazón de aquella mujer llamada Lidia estaba preparado, The heart of that woman estaba dispuesto was ready para recibir esa palabra que portaba Pablo. to accept that word that Paul was preaching. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene dispuesto Whenever you come to church a and you're recibir ready, la palabra que porta el predicador. you will receive the Que word. no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. It's the word of God. Y usted sabe discernir cuando es Dios que You está can hablando. have a discernment whether it's God or not. Si usted es conocedor de la palabra de Dios, usted va a saber cuándo es Dios, aleluya, que está hablando, If aleluya. you know the word of God, you're going to know when it's God speaking. Porque aquel que habla de parte de Dios, Because those who speak, habla a través de su palabra, speak through His word. no bajo sus propios pensamientos. It's not His own No se agenda. inventa cuentos, It's not His own no story. se inventa fábulas. It's not invented fable. Viene a decirle la verdad. He tells you the truth. Dice a esto, aleluya. And He says this. Tiene que incomodarlo a usted. Has to discomfort you. That it doesn't matter. Que Dios haga lo que Él quiere. Because God does what God wants to do. Bendito sea el nombre de Dios. Holy God. Yo siento algo en esta hora, Padre amado. Yo no sé si usted puede sentir algo, aleluya. I don't know if you guys can feel God. Algo que se está moviendo. Something feels special up. Que algo que Dios va a hacer, aleluya. Like God is going to do something special. ¿Está usted preparado Are you prepared for this? para lo que Dios va a hacer? For what God is going to do? Si es necesario que Dios le saque los demonios en este día, se los va a sacar. Sí, porque todos somos cristianos. Or we're all Christians. En la sinagoga, todos sábados, aleluya. In the synagogues, they were all Todos followers of quieren God. escuchar la palabra de Dios, They todos heard eran the hijos word de of Dios. God all the time. Pero cuando el Señor llegó a aquel lugar, But when Jesus showed up at the synagogue, llegó a Jericó he came to Jericho, y llegó a aquella sinagoga, and he got to the synagogue in Jericho. todos los días de reposo había servicio, There was a service going pero on. especialmente ese día, But on that special day, cuando Jesús llegó, when Jesus showed up, dice que cuando más él entró, he showed up and entered the room. había un hombre ahí que tenía un espíritu inmundo And there was a man there who que no sintió la presencia de Dios. and he couldn't resist the El presence of espíritu God. se reveló The Spirit manifested himself. y empezó a dar gritos. Jesús no llegó reprendiéndolo. Jesús no necesita pegarle gritos, usó la presencia incómoda de los demonios en pocas palabras. Jesus didn't really yell. It was La only his presencia presence. incómoda de los demonios. Y eso se tiene que ir. Pegando gritos le dice al Señor, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? And this demon yelled out to him, "What do you have against us? Sabemos quién eres. We know who you are." Y le parece lo maravilloso Isn't that beautiful? que los demonios saben quién es Jesús. That the demons know who Jesus is, Y la iglesia todavía no sabe quién es. and the church still doesn't know who Jesus is. Cuando alabamos a Dios. I mean, in worship, Sabemos quién eres, el santo de Dios. and you're the Holy One from God. Jesús no quería fama. Jesus didn't want fame, Y le dijo, cállate y sale. and he cast it out Y el demonio there. tuvo que callarse y tuvo que salir. And the demon had to leave. Porque cuando Jesús habla, Because when Jesus speaks, los demonios obedecen. the demons obey. Los demonios tiemblan. The demons tremble. ¿Conoce usted a Dios? Do you know God? ¿Conoce usted a Dios? Do you know God? Los demonios también lo conocen y tiemblan. The demons know him and they tremble. La gente allá afuera dice que conoce a Dios. People out in the world, they say they know God. Pero Dios no quiere que lo conozcamos de esa manera. But if he doesn't want us to know him Usted le that, pregunta a alguien allá afuera, le dice usted, ¿conoce a Dios? Le va a decir que sí. you can ask somebody out there and ¿Usted say, sabe "Do you quién know es God?" Jesús? Say, Le va a "Yeah." decir que sí. Say, "You know Jesus?" He's going to say, Usted "Yeah." le va a decir, usted sabe que Jesús vino a morir por sus pecados. And you can tell him, "You know Jesus came and died for Y your que después de sin, Calvario él pagó el precio por su salvación. and he was crucified and he took that sin." Él le And va a decir que sí. he said, "Yeah." We'll Y si say usted no yes. tiene más argumento y más palabras, And if you don't know what to say, usted le va a decir, Dios le bendiga, yo no tengo más que decir. you can just say, "God bless you," and move on.
Pero ¿de qué le sirve a la gente? But what is it? Why does it matter if Saber que Dios existe. they know that God exists? ¿De qué le sirve a la gente? What good does that do them? Saber que el Hijo de Dios, That the Son of God, Jesús de Nazaret, Jesus, dejó su trono de gloria, left his throne of descendió aquí a glory, la tierra, came to this earth, se hizo hombre amen, y tomó forma de hombre took flesh, y murió and he died, crucificado en una cruz. crucified on the cross. ¿De qué le sirve al mundo saber eso? What good is that? Dios no quiere que se le conozca así. God doesn't want us to know him that. Entonces, ¿de qué manera debemos conocer? So what way El should conocer we? a Dios va más allá de saber quién es Dios. Because we have to know El God conocer a deeply. Dios, hermano, debe someterse a su voluntad. We have to Es abrir su submit to God's corazón will. y We have to aceptar a give Cristo our como su will. único y suficiente Give our Salvador. heart. Y llevar una vida cargada ante Él, Live the way he wants apalancada en el pecado. us to. El verdadero hijo de Dios tiene que aborrecer el pecado. Because every No Christian tiene que practicar should el hate pecado. sin, should hate practicing Tiene que sin. decir el pecado no. You have to say no to sin. Y nosotros como ministros And us as ministers, tenemos la responsabilidad we have the de parte de responsibility Dios from God de señalar y hablar en contra del pecado. to speak against sin. El problema está que hoy cuando se le habla en contra del pecado la gente se molesta. The problem is people get angry with us ¿Por when qué no we se speak puede hablar de against sin. adulterio? Why don't we speak about Porque la it? gente se incomoda. Because they get uncomfortable. Ya People, no se puede hablar en contra de la fornicación we can't speak against fornication porque la gente se enoja. because people get angry. Ya no se le puede decir a la gente, usted está mal, necesita levantarse, necesita afirmarse en Dios. We can't tell people you need to come up and quit sin Porque se van de la iglesia. because they'll leave church. Y yo le digo a mi esposa, And I tell my wife, y se lo digo a usted, and I'll tell you, yo no quiero que nadie se vaya de la iglesia. I don't want anyone to leave Y church. a nadie corro, And I'm not kicking anybody out. pero tampoco a nadie voy a rogar. But no one can Y sin. la verdad no se la voy a ocultar. To do God's will. Como la ve de Dios. Así que usted no me puede intimidar a mí con decirme, si usted no cambia de palabra, yo no voy de la iglesia, hermano. Sí. Yo me lo bendiga, que le vaya bien y que le acepten todas sus fechorías allá donde usted vaya. So you can't come towards me and Que say, le I don't want acepten you to esa do my flojera sin. espiritual que I'll usted se say, parece. Que le sobe esa parálisis espiritual que usted tiene. Pero aquí Dios nos está mandando a levantarnos. but God is asking us to Porque rise el up diablo no duerme. because El diablo está bien activo. yo le digo. the devil is active right now. Que si usted se descuida, And if you no se lo come, are not careful, he'll eat you. se lo harta. He'll devour you. Lidia estuvo dispuesta a escuchar la palabra Lydia was willing to y listen fue to God, bautizada juntamente con su familia. her and her family. ¿Y sabe qué es lo que estaba pasando ahí? You know what was going on in this place? Es que lo que estaba preparando Dios ahí You know what God was preparing? era la iglesia que se iba a formar en aquel lugar. Was the church that was Porque going to ahí be donde founded in empezó that la place. iglesia de Cristo. Because that's where the church started. Ve el propósito de Dios cuando se That's fue. God's purpose. Ve el propósito de Dios, aleluya. The purpose. El problema con nosotros, hermanos, que a veces nos quedamos estáticos. Sometimes the problem is that sometimes we just want titles. Nos quedamos en casa y no nos queremos mover. We go home and we don't want Si Dios me quiere to. bendecir, que me mande una bendición vía email. We say if God wants to bless us, He can bless us in your home. O me la mande online. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Here we have to worship A Dios se le adora en vivo y en directo. Yes, He aleluya. is. Dios no le gusta la comida enlatada, hermano. God is not a fan of canned food. A Dios no le gusta la comida enlatada. It's a limited canned food. Porque el pan que nos da es pan Because He likes bread, the bread of life, recién, aleluya, hecho. fresh. El problema está que a veces no lo aceptamos. The problem is sometimes we can't accept that. Pero Lidia la aceptó. Abrió su corazón This lady did, and she opened her heart. y se bautizó con su familia. And she got baptized with her family. Y después le dijo a Pablo y a Silas, And she told Paul and Silas, si habéis buscado you judge. que Dios cumpla su propósito en nosotros, es lo que God quiso do His decir. will in us. Quédense aquí en nuestra casa. Stay in our house. Y tal vez Pablo y Silas, no, es que tenemos que seguir And avanzando, Paul and Silas tenemos were que like seguir. hesitant. Y dice, y le rogaron. And she begged them to stay. Entonces Pablo tuvo que decir, ok, nos quedamos. Paul said, you know what, we'll stay.
Porque Pablo tenía ese discernimiento. Because he had discernment. Que si sabía que si Dios tocaba a alguien Because if he knew that if God touched y era someone insistente en algo, that was super insistent in es something, porque Dios quería hacer algo ahí. it's because God wanted to do something. A veces Dios insiste con nosotros en algo, Sometimes God insists us to do something, pero nosotros desistimos de la búsqueda. but we stop looking for Him. A veces desistimos nosotros de la oración, Sometimes we resist in prayer porque estamos acostumbrados todo el tiempo a estar orando y orando, because we're accustomed to doing these things. pero a veces no dejamos hablar a Dios. But sometimes we don't let God flow. Llenamos a Dios, hermano, aleluya, con un montón de peticiones We fill God with all these petitions, que a veces no vemos la respuesta and sometimes we don't get the answers porque nunca hacemos una pausa because we don't pause para escuchar la voz de to Dios. hear God speak. Cuando tú te detienes, Because you stop. a veces Sometimes tú puedes llegar a tu intimidad, you can get intimate a ese lugar secreto, to in that secret place, y no es necesario que tú abras tu boca. and it's not necessary for you to Con speak. solo el hecho que tú entres y te arrodilles y te humilles, Sometimes it's just a que matter Dios de of los cielos coming. sabe lo que tú haces. And if nobody knows, Y a veces es necesario que nosotros callemos sometimes para it's que hable. necessary for us to stop talking for Him to speak. Dejémosle hablar a Él. Let God speak in your Yo life. sé que aquí hay mucha gente que ora, I know there's a lot of people here who pray, pero hay muchos que no dejan hablar a Dios. but they don't let God speak to them. Por eso no hay un cambio en su vida. That's why we're here. Pero es que yo oro, pastor, yo oro, yo ayuno. Pastor, I pray, I También no hay fast. problema. There's no problem with that. Pero tómese una pausa para escuchar la voz de But Dios. pause and let God speak. Deje que sea Él que lo administre. Let Him minister. A veces yo llevo mi intimidad con Dios Sometimes I go and y get sin intimate ganas with de God, nada. and I don't say a word. Y lo único que llevo a hacer es a llorar. I just show up, Y a llorar. cry, Y a llorar. and cry more. Y usted dirá, eso no es orar, And you pastor. say, maybe that's not prayer. Para usted no es orar. Maybe not for you, that's not prayer. Pero a veces yo voy para que Dios me ministre. But sometimes I cry for Porque God Dios to me minister. llene de su presencia. Porque sin su presencia, Because without His no presence, somos nada. my life is empty. Porque si hay alguien que habla mejor por nosotros, But is there someone who speaks es el to Espíritu us Santo. better than anyone else? It's that Holy Y esta Spirit. oración, el Señor escucha. In that prayer, God listens to me. Todos los días iban a aquel lugar de la oración, habían escogido un lugar en un río, madrugaba, Paul and Silas Pablo y picked a Silas, place. y a veces no llegaba mucha gente, pero había unas mujeres ahí, And they would go on these places ya, and try ya to ellas intimate. les hablaba y les predicaba. And he would meet people, he would preach to them. Pero resulta que a veces en ese caminar, en ese trajín, And sometimes on the el way diablo se there, desaparece. the devil will show up. Cuando tú vas en búsqueda de Dios, Whenever you're on your way to look for siempre el God, diablo se te va a atravesar. the devil will always try to stop you. Y el diablo sabe que con engaño no te puede llegar. And the devil knows by lying to you, Pero para engañarte, but to lie to you, va a usar lo que tú sabes y conoces. he's going to use what you know. Pero ahí es donde tú That's where tienes que tener you have to el have discernimiento the discernment of the Spirit para decir, to tell him, ese no eres tú, Señor. no, that's not you, God. En una ocasión yo estaba orando, aleluya, In one moment I was praying, y de repente sentí una presencia and then I felt a heavy en presence aquel lugar. in that place. Y dije, no, Señor, este no eres tú. And I said, God, that's not you. Y estaba pasando por unos momentos duros. And I was going through something very Me hard. doy la vuelta y le digo, And I turned around and no I vi a said, nadie, pero sabía que ahí estaba esa I said, I didn't presencia. see anybody, but I knew it was there. Y le digo, ¿sabes qué? And I told him, Yo sé que estás acá para I know salvar. you're here. to Pero bother me. escúchame una parte. Escúchame lo que tengo que decir. But listen to what I have to say. Me podrás golpear, You can hit me. podrás ganar muchos rounds, You can go all 8 rounds. pero el último golpe, But the last hit, la última palabra, the last word, la voy a dar yo. is the one I'm En going to el give. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Así que te vas. So that En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Dios. Holy be His name. Dios quiere moverse de una manera poderosa. God wants to move En medio de su pueblo, en medio de su iglesia. in His church, in Pero His people. quiere gente comprometida. But He wants people who are dedicated, Gente con el who corazón. dedicate their lives with their heart. En ese momento, cuando ellos iban a la oración, In that moment, when these people were going dice to que le pray, salió al encuentro una joven there was a young person endemoniada.
who was full of demons. Pero no llegó pegando gritos y alaridos, no. But they didn't come yelling and Es que el diablo es bien sutil. because the devil's smart. Porque el diablo sabe cómo puede llegar a estorbar la obra de Dios. Because the devil knows how to come and bother the Y a veces, miren, él odia la verdad. and he hates the truth. Pero si tiene que usar la verdad But if he has to use the truth para desviarte del camino, to guide you off the él no path, tiene problema con eso. he has no problem doing A it. muchos ministros A lot of ministries, que empezaron bien, you started right, empezaron predicando la verdad, started preaching truth, empezaron predicando la palabra, preaching God's word con la misma verdad with the same truth y con la misma palabra, and with the same los ha torcido. word of God. He ¿Por qué? twisted. ¿Pero por qué Why? pasó eso, pastor? How does that happen? ¿Pero cómo es que se puede torcer con la palabra? How can you get twisted with the word? El descuido. Because not being attentive to the word. Cuando ya Dios te tiene en un nivel, If God has you in a level cuando ya Dios te está usando bonito, and He's helping you grow, a veces el diablo va a llegar a tu ego the devil will come and hurt your y ego te va a llegar y te va a decir, and come to you and say, qué bonito te está usando Dios, God's using you amazing. qué mover del Espíritu. Oh, you have an amazing move spiritually profound. And He grows your moviendo ego. así, síguete moviendo, síguete. And Déjate. He grows your ego. Y cuando tú sientes que ya tú lo puedes todo, And then you feel like you know everything. le va menguando a la oración, You stop praying. le va menguando a la búsqueda, You stop looking and seeking poco a God. poco te vas apartando de Dios, And you slowly take your foot off the gas porque ya tú ya puedes predicar, because you think you can just pray for what you know. tú ya puedes ministrar, You can minister. tú ya puedes orar por los enfermos, You can pray for the sickly. tú ya puedes decir aleluya, You can say hallelujah. y le estás robando la gloria a Dios. And you're stealing the glory of God. It belongs to God. Por eso todo aquel que ministra That's why all of us who minister tiene que tener cuidado have to be careful que de todo lo que Dios haga en nuestra vida, that everything that God does in our lives, al final del día, at the end of the day, llegar delante de Dios we come to God y decirle, Señor, and say, God, la gloria es tuya, the glory is all yours porque tú lo has hecho. because you did it. Fuiste tú It was you quien se movió who moved. y fuiste tú que lo hizo todo, And it was you who did everything porque yo solamente soy un siervo inútil. because I'm just a cup being Este vaso que tú quisiste usar. Y eso lo hacía por muchos días. You would do that for multiple days. Pero cierto día, la palabra no dice cuántos días. But on a certain day, it doesn't say how many days went by, but on a certain day. Puede que haya sido una semana, 2 It semanas. could have been a week, it could have been more. Pero dice que lo hizo por muchos días. But he did this for multiple days. Y Pablo no hacía nada. And Paul didn't do anything. El hombre de Dios The man of God, debe saber cuándo he has to know when. tiene que alzar su voz. He has to lift up Debe his saber cuándo tiene que declarar la palabra. when he has to declare the word of God. Porque no es cuando yo quiera, Because it's not when we want to do it, es cuando Dios lo ha decidido. but it's when God decides us to Es do it. como Dios lo ha estipulado. And it's how he establishes it. Incomodando esa vez que salieron Pablo y Silas, iban rumbo a la oración y salió la muchacha como salía todos los días. And these people were going to the place of prayer, and then this youthful woman came out of Pero nowhere. esta vez incomodó a Pablo. But this time, it was uncomfortable for Paul. Y Pablo dijo, And Paul said, Selah, that's it. It's todo. no más, No more. se acabó el juego. That's it. Y se volvió. Y le dijo al Espíritu, And he told the Spirit, te ordeno. I order you. Porque a veces llegamos nosotros y le decimos, And te mando. sometimes we come up and we say, Porque cómo llegamos a veces nosotros a reprender un demonio. Te mando. and we say, I order you. ¿Qué mando tienes tú? What power do you have by No yourself? tienes una autoridad de parte de We don't have a power. Dios. Tienes que ordenar. Y el que manda es Dios. We are saying in the name of Jesus. Pablo dijo, te ordeno. He said, I order you En el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus. Que salga de él. That you be casted out of her. Aquella muchacha no pegó gritos. Aquella muchacha no se puso a pegar alaridos. Simplemente cayó y el demonio se fue. And she fell over and the Spirit left.
Y Pablo sabía que se estaba metiendo en problemas. And Paul knew, Porque los dueños de aquella mujer, de aquella joven, porque esta joven era una esclava. this lady was a slave, and she knew. En aquellos tiempos compraban esclavas And they were buying trade slaves, como comprar animales. like buying animals. Y los dueños de esta muchacha, And the owners of this woman, que estaban acostumbrados that were accustomed a recibir grandes sumas de dinero to receive de money parte de la gente from people por, entre comillas, el talento que esta muchacha for tenía. the services this young lady offered. Porque le declaraba todo lo que la gente quería saber. Y la gente salía contenta, aleluya, con todo lo que aquella mujer le declaraba y le decía. Así como hoy en día, porque todavía hay cristianos hoy en día que todavía buscan al grupo. Sí, hay cristianos que están en la iglesia, pero también visitan los centros espirituales. So today we have Christians who are Christians here, and then they still go and do witchcraft. Están pagando dos pensamientos. And they're working on two different mindsets here. ¿Quién es más poderoso? Who is more powerful? Es que en la iglesia no pasa nada. Voy a ver si el brujo tiene el poder. Maybe we're praying and we're tired En la and we iglesia no don't pasa see nada the porque todavía answers. tienes el diablo adentro. And then we go and do witchcraft and get answers. En tu vida no pasa nada porque ese demonio no ha salido de ti. So maybe something's not happening because Pero el that's, día que tú le abres el corazón a Cristo verdaderamente, but the day you open your heart to ese demonio Jesus, va a salir. that demon will leave. Esta muchacha no se sabe a dónde escuchó a Pablo predicar. This lady, we don't know where she heard Paul preaching, Pero el demonio sí lo conocía. but the demon, they knew Paul. Pero ¿cuál era el propósito del diablo? But what was the purpose? Porque el demonio no estaba mintiendo. Because the demon wasn't manifesting himself. Estaba diciendo la verdad. It wasn't lying, he was telling the truth. ¿Cuál era lo que la mujer le decía? What was the thing that the woman was telling him? Estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Saying those men were, Eso era verdad. and that was the truth. They were Eran siervos de Dios Altísimo. they were servants to our God. Y sabía que ese título de Dios Altísimo solamente se le da a Dios. So No se le da a ninguna otra deidad, ningún otro demonio de aquí a la tierra, de los que conozca a la gente y que adore a otros dioses. the title Almighty is Ese to our título es God. exclusivamente solamente de Él. Aleluya. That title is only Porque no hay nadie for más God. alto que Él. There's no one else. No hay nadie por encima de Él. No one over our Él God. es el Dios Altísimo. He is our Almighty God. Y entonces los demonios lo saben. And even the demons, they know this. Era la verdad lo que este demonio estaba And it diciendo. was true what this lady was saying. Lo mismo que le dijo a Adán y Eva en el principio. The same thing that happened to Saben Adam lo and que Eve. ellos conocían. Ellos tenían un mandato de parte de Dios. They were commanded by God Que de todos los árboles del huerto podían comer. that they could eat from every tree, Pero del árbol del fruto que estaba en medio del huerto, but not the one, the forbidden fruit. que era el del conocimiento del bien y del mal, It was the knowledge of truth. no podían comer ni podían aún tocarlo. And they couldn't eat it or touch it. Y el diablo no vino a ellos con mentiras. And the devil didn't come to them with a lie. El diablo vino diciéndole la verdad. He came to them telling them the truth. Pero no venía con el propósito de confirmar la palabra de Dios. So they didn't come to confirm the God. Venía con el propósito de engañar He came with the purpose of y de lying robarles a aquellos personajes and to steal lo que Dios les había dado. what God has given them. Porque él sabía que Dios les había dado a ellos, a Adán, He knew that God had received a gift. toda potestad que en la tierra. Adam and Eve received a gift. Everything that was on this earth. Y él con engaño quería obtener esa potestad. And the devil wanted that. ¿Y cómo podía hacerlo? Usando la misma verdad. And how could he try to El mandamiento santo. using the truth? No toquen, no coman. Dios tenía un propósito con ese árbol, con Adán y Eva. Pero iba a ser más adelante. Pero a veces nosotros nos adelantamos a Dios. There was a purpose for this tree, and it was further. Influidos por el mismo diablo. And sometimes we jump a step Y a veces nos ahead, va mal. influenced by the devil, Tal vez más and adelante we get Dios through some trials. les iba a revelar a Adán y Eva Maybe God was going to el reveal conocimiento del bien y del mal. the knowledge of truth. Porque con un propósito Dios había puesto ese árbol en And there was ese a purpose for that tree to be in that garden. no solamente para tentar al hombre y a la mujer, It no. wasn't just to doom men. Había un propósito más adelante. There was a purpose further along. Pero el diablo se les adelantó a Dios. But sometimes we Pero take Dios a step sabía lo que ahead tenía que of the hacer. devil. La mujer le dijo, no, es que no podemos comer de ese árbol porque Dios dijo The woman said, we can't eat from que el día que that. comamos de ese árbol Because he said, if we vamos a eat, morir. we're going to die. Y Dios les había hablado y les había dicho God spoke to them and que el said, día que comieran de ese árbol the
the day they ate from that tree, iban a morir. they were going to die. De la muerte que Dios estaba hablando. The death that God Era was de la speaking about separación de Dios con el was hombre. the separation De la of muerte God. espiritual. Aleluya. Y después la muerte física. Porque ellos iban a ser eternos aquí en la tierra. They were going to be eternal on this earth. Ese era el propósito de Dios. And that was the purpose, Que fueran eternos. for us to be eternal. Pero en la condición que Dios los había formado al principio. But the original condition that we were created in, Rectos y perfectos. right and perfect. Pero el diablo vino, aleluya, a distorsionar But the devil came y and messed up estorbar la obra de Dios. and interrupted the will of God. Y el diablo le dijo, no, dice, no vas a morir. And he told them, you're not going to die. Porque sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, Because God knows the day you eat, van a ser abiertos sus ojos your eyes are going to be y open. van a tener conocimiento del bien y del mal. And you're going to have all the knowledge of good and ¿Les evil. estaba mintiendo? Was he lying? ¿Les estaba mintiendo? Was ¿Les he estaba lying? mintiendo, iglesia? ¿Están aquí o qué? ¿Les estaba diciendo la verdad? He was telling them the truth. He wasn't lying. Pero Adán y Eva no se daban cuenta. But Adam and Eve, they didn't Que lo que know más que todo Eva, que era con quien estaba hablando. Que el diablo la estaba engañando. that the devil was lying to her, tricking her. Porque cuando ellos cayeron, Because whenever they fell, Dios dijo, hay que sacarlo del huerto del Edén God said, let's take them out of the para que garden no tengan acceso so they don't have al árbol de la access vida. to the tree of life. Porque ahora ellos son como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. They know good and evil now. Ahora esto y yo tenemos ese conocimiento. You and I, we have that. Pero ¿qué es lo que practicamos nosotros? El bien y el mal. Entonces, ¿cuál es el propósito del diablo So what is the purpose of the devil? con esta joven With that young lady who came up in front of Paul y estos apóstoles? and these apostles, A decirles la verdad. No era, aleluya, para amarlos a ellos, it wasn't to make them feel like they were famous ni para hacerlos sentir grandes. or make them feel like Había they otro were propósito. well known. There was Porque el diablo another los- purpose. se las huelía Because the devil was que algo warned, poderoso Dios iba a hacer en aquella región. because he knew he was going to do something Que ahí iba a haber powerful. un mover de Dios. The power of God was going to be in this Y place. como lo hizo en el huerto del Edén, quiso hacerlo ahí. And he did it. The devil Quiso did it. adelantársele a Dios. And he wanted to do it. Pero here ya as well. nos había dado 5 vueltas alrededor y había regresado 5 veces. Y ya lo tenía todo preparado. The devil had everything prepared. No vamos a llegar hasta el final del capítulo, que al final es cuando lo meten a la cárcel y aquellos que están cantando y adorando a Dios. We're not going to get to the end of this chapter Y where cae la Paul and Silas terremoto were y in ustedes jail. saben la historia de lo que pasó ahí. No And vamos a llegar ahí, we're singing aleluya. and praising. We're not going to get there yet. Lo que quiero es enfocarme, aleluya, en las mentiras del diablo usando la But verdad. I want to focus on Por the eso, devil Señor, using truth to trick people. Tenemos que tener cuidado. That's why you and I, we have to be real careful ¿A quién escuchamos? who we listen to ¿Y qué es lo que estamos viendo? and what are we watching Y con todo lo que estamos viendo. and everything that's moving on, going on in this world. El propósito del diablo, ¿saben cuál era? You want to know what the purpose of the devil is? Era no perder, aleluya, fama. Era no perder territorio. It's to not lose territories. Porque toda aquella gente conocían a aquella joven Because all these people, they knew this que les shepherd adivinaba todo who would, y les decía todo. Y el diablo no quería perder territorio. Por eso quiso adelantársele a Dios. Diciéndole, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Que os anuncien el camino de salvación. these people are men of God. Lo que el diablo quería, aleluya. Well, the era devil decirle a aquellas wanted- gentes, ustedes pueden creer en el Evangelio. He said, you can believe in the gospel, Ustedes pueden creer en Jesús. you can believe in Jesus, Pero acuérdense quién profetizó que estos hombres eran siervos de Dios. and they're going to Entonces ustedes también pueden creer en el ocultismo, to say, haciendo parecer que entre el ocultismo y el Evangelio hay una comunión. Dios no hace, hermano, aleluya, pactos con el diablo. the God that we serve does Dios no not hace do deals negocio with con them. el diablo. He doesn't do any. Dios es soberano y absoluto. He is all sovereign, Dios no necesita de nadie all knowing. He doesn't para need cumplir anybody sus propósitos. to fulfill His will. Por eso era necesario That's why it's necessary dejar bien claro to keep it clear en aquella región in that region que el que mandaba ahí that the person who's in y que el charge, Todopoderoso it's the all-powerful era el Jesucristo, aleluya, que predicaba Pedro, que predicaba Pablo preach, y que se estaba moviendo en aquel lugar. that He was moving in that area. Porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas.
Cristo y Belial. Eso lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Diciendo la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Diciéndonos, ¿verdad?, que un cristiano no puede casarse con un mundano, con alguien que no busca a Dios. So the Bible says Eso lo we tenemos can bien equally claro, yoked. ¿eh? Porque anda buscando allá afuera usted, aleluya, alguien que puede encontrar acá adentro. Para que después esté llorando, "Ay, es que no quiere servir a Dios, ay, que no quiere que venga a So we Dios". have to be equally yoked so we don't end up hurting ourselves. He said, if you're a Christian, look for another Christian. Follows God A Dios, aleluya. and ask Que God. Dios tiene mucho para dar. God has much to give. Si es joven, pídale a Dios, aleluya. Si no está aquí en la iglesia, que se la traiga. And you're looking for Si a es jovencita, spouse, pídale ask a Dios. God. Si no está aquí en la iglesia, porque los jóvenes de hoy en día, hermano, quieren que los enamoren a ellos. No abren la boca, a mí que me vengan y me enamoren. So we all want Se me to declaren. Son chase. tan tímidos, hermano. Y todavía cuando viene la muchacha que le hace así, no tengo permiso de mi mamá. Pero allá afuera sinvergüenzas, hermano, que nomás tantito usted le dice, no, venga, mamita, y vámonos para allá. Y ya después están cantando un corito en lo oscurito, aleluya, y ya usted ya sabe. We have to be careful with what the devil uses to try Tenemos que tener to cuidado. seduce our youth. ¿A quién estamos escuchando? We have to cry out to God for their husbands and their El diablo va a wives. usar la verdad para apartarnos Because the de devil Dios, can use the truth para to hacernos get our pensar de que Dios tiene, aleluya, comunión con las tinieblas. Dios no tiene comunión con las tinieblas. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. ¿A qué apagamos la luz? ¿Quién reina en las tinieblas? So there is no Pero cuando la communion luz- with light and darkness. ¿Se entiende? Two separate things. Quien reina es la luz. What's the ruler is light. Así que quien reina en este mundo es la luz del mundo. Es el Cristo de la gloria. And Jesus is the King. Dios no tiene, hermano, comunión, aleluya, con el diablo, no tiene negocios con el diablo. Pablo se lo dejó bien claro, aleluya. Paul was really clear about A sabiendas que se estaba metiendo en problemas. Pero ya era el tiempo de callarle la boca al diablo. Paul knew it was time to stop this Decirle, slave. diablo, cállate, And he told him, porque stop. no vas a poder estorbar la obra de Dios. Because you cannot Porque lo harm que Dios va a hacer en este lugar, lo va a hacer. God's going to do what God wants to Aunque do. tú no quieras, Dios lo va Or a the hacer. devil wants to or not. God's ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer y con eso propósito? Aleluya. ¿Cuántos le creen a Dios? Aleluya. ¿Cuántos le creen a Dios? Vamos, quita maya, sola maya. Aleluya. Yo no sé si usted vino creyéndole a Dios que Dios va a hacer algo en este día. I don't know if you came believing that God can do something in your life. Aquel que crea que el Dios que decirle no es cualquier Dios, sino que es el Dios altísimo, póngase de pie. We're not believing in any God. We're believing in one true God. Please stand. ¿A qué Dios le servimos? What God do we serve? Santo eres, Señor. O ya en los altares ya no se puede hablar Can we not speak ni on the predicar altar? del infierno. We can't preach on the altar anymore Ya no about se puede hell. mencionar el infierno. We can't mention hell Es que se ofende la gente. because people get afraid. Y yo te digo una cosa. Now, let me tell you something. Si está aquí en la Biblia, If it's in this Bible, lo vamos a predicar. we're going to preach it. Porque el mismo Jesús dijo Because the same Jesus said, que el gusano de ellos ahí en ese lugar no muere. there is a bug Y there ese that fuego turns on, nunca se apaga. and that flame never turns on. Se le va a predicar del cielo a la gente, sí. We can preach about heaven to Se people. le va a predicar el reino de los cielos, sí. We're going to preach about the kingdom Pero of God. también se le va a predicar del We're infierno. also going to preach about hell. Porque tan real es el cielo Hell, como tan hell real is es el real. infierno. Just like hell is real. Tan real es que si tú vives en obediencia, If you live in obedience, te then espera una gloria eterna. there's a Pero presence tan of real glory. es que si tú eres desobediente y vives en pecado y mueres en pecado, vas derechito al infierno. Eso no lo podemos cambiar. Esa es la verdad, porque así está escrito. Pero no quieres ir tú para ese lugar. If you don't want to go to that place, Jesucristo te da la oportunidad hoy. Jesus gives you the opportunity today. Y Él te dice, yo quiero liberarte. And He says, I want to free you Quiero from romper tus cadenas. I want to break those chains. Yo quiero salvarte en esta I tarde. want to save you today. Yo quiero darte vida. I want to give you life. Tal vez hayas vivido apartado de Dios mucho tiempo. Maybe you've been living apart from Tal God. vez de lejos le hayas conocido. Maybe you've heard of Him from Pero afar. ahora Él quiere que tú le conozcas de verdad. But He wants you to know Him Como lo que today. Él es. El Dios. Because He is the God
over everything. One true God. Aquel joven en aquella visión le dijo a Pablo esto: There was a vision that Ven. Paul had, a Macedonia y ayúdanos. and he said, "Come, help us." Y Dios quiere escuchar ese clamor hoy en God día. wants to hear that from De you. gente que le diga a Dios: Señor, To say, God, ven y ayúdame. come and help me. Ven, ayúdame en mi hogar. Come help my home. Ven, ayúdame en mi familia. Come help my family. Ven a mi casa. Come to my home. Ven a mi pueblo. Come to my town. Ven a mi nación. Come. ¿Y de qué manera podemos In ayudar? this way, Predicándoles este evangelio. preaching this Este word. evangelio que cambia. This word changes Este evangelio que liberta. the Este gospel. evangelio que transforma. Este evangelio que hace libre. This gospel is the one. Si estás dispuesto en esta hora, te hacemos la invitación. If you're willing, I want to give that Tú quieres invitation. conocer a ese Cristo de la gloria. If you want to know Jesus, ¿Quieres reconciliarte o aceptar a Cristo en or esta if you want to tarde? reconcile Pasa al and frente rededicate your life, y come to the permítenos altar. orar por ti. We can pray for you. Permítenos orar por ti. Allow us to pray for you. Si eres valiente viviendo apartado de Dios, And if you want to continue living away from God, demuéstrame tu valentía viniéndote, rindiendo a tus pies. be brave enough to come and accept God. Porque el reino de los cielos Because the kingdom of heaven se hace fuerte is strong, y solamente los valientes and only the brave lo arrebatan. will go. Yo te hago la invitación en esta hora. I want to make that invitation clear to you right now. Si tú no has conocido a Cristo, If you haven't met Jesus, o te has apartado de Él, or maybe you've lived far away from Jesus, ven en esta tarde. come. Este es tu día. Today is the day. Esta es tu hora. Now is the hour. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Él está acá. Glory be His Él name. está acá. ¿Cuánto lo cree? How many can believe that Jesus is here? Aleluya. ¿Habrá alguien más? Aleluya. Anybody else want to Yo sé que accept Dios hablaba más. or reconcile? Ika maya so maya kita maya so. Bendito Dios eterno. Poderoso Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Anyone else? No dejes pasar esta oportunidad. Don't be afraid. Don't let this opportunity Eres pass. Jesús. He is our God, No endurezcas tu corazón. the one true God, Aleluya. and He loves you. Yo le pregunto, varón, ¿ya conoce al Señor?